Hola, hoy voy a presentar la comunicación Fast Talk empleando Flip Classroom para el aprendizaje de la arqueología funeraria dentro del Congreso CINECO de Innovación Docente y Educativa y Transferencia de Conocimiento. Esta Classroom se ha aplicado a la asignatura llamada Necrópolis y Restos Humanos, que es una de las asignaturas optativas del máster de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad que impartimos en la Universidad de Santiago de Compostela. Llevamos 5 años aplicando esta experiencia y os voy a contar un poco cómo es y también los resultados que hemos obtenido. En un principio se trata de encontrar nuevos espacios formativos para que los estudiantes, el estudiantado se encuentre más vinculado con la asignatura y pueda disfrutar más de sus contenidos. Un poco las ideas que tenemos, las capacidades que pretendemos mejorar, más allá del propio trabajo de la arqueología de campo, que también trabajamos en otros aspectos de la clase, es ayudarles a mejorar su comunicación verbal, el trabajo del equipo, la coordinación entre varias personas. También pretendemos aumentar su capacidad de creación de contenidos digitales propios eh, o modificados por ellos. Finalmente, integrar información de diferentes aspectos, en este caso exteriores a la propia asignatura. La asignatura de Necrópolis y Restos Humanos es una asignatura singular porque, por así decirlo, es un contenido muy amplio que cada uno de los temas que se tratan, es decir, la propia asignatura, ahí existen otros másteres que la abordan solo esta asignatura y cada uno de los temas que se tratan podría ser perfectamente un, una de esas asignaturas completas. Entonces, lo que tenemos es que abordar de manera muy, muy somera un campo de trabajo que es propio y que en este caso es su aplicación al caso de la arqueología. Esto va a condicionar mucho la manera en la cual se tiene que explicar, porque no vamos a poder entrar en profundidad en ninguno de esos aspectos, pero sí es interesante que los futuros arqueólogos y arqueólogas tengan un conocimiento bueno de la aplicabilidad de estos conocimientos a su disciplina. Una de las cosas que hemos detectado a lo largo de estos años, sobre todo pues, en los años que yo llevo siendo docente de este máster, que incluye más de estos 5 años de la asignatura, que surge a petición del propio alumnado como una separación de una de las asignaturas obligatorias, es que en la mayoría de los TFMs o la mayoría de los trabajos que se les pide, el manejo de la literatura es muy restringido y casi todo se trata de una literatura en castellano, con lo cual es interesante ayudarles a entrar dentro de la literatura en otros idiomas, en este caso en el inglés. Además, precisamente, ellos están muy vinculados a una literatura que es más propia de la arqueología, lo que les impide entrar en otras áreas que, aun siendo colindantes de la arqueología, no son puramente arqueología de campo. Dentro de, ahora cambio, cuál es la visión que ellos tienen de este máster y de otras asignaturas de máster, y hay siempre una queja o una petición de que hay demasiado trabajo autónomo, que lo cual no les deja tiempo para poder abordar otros aspectos, como puede ser el TFM. Entonces queríamos que fuera una actividad que nos ayudara a hacer una aula invertida que no les llevara demasiado tiempo en casa. Y ellos también se quejan de que a pesar de ser un máster, la mayoría de las asignaturas se enfocan más en un contenido teórico y no les dejan tanta vinculación práctica. Finalmente, todos coincidimos, tanto ellos como nosotros, que existe una falta de iniciativas propias que nos gustaría que desarrollase. Por eso hemos creado lo que llamamos nosotros una FASTO, que es una traducción de exposición rápida, para poder abordar todos estos aspectos que presento acá. Dentro de la asignatura, como vamos a trabajar con restos humanos, o siempre acercándonos allí o a través de los propios artículos, siempre recordamos que es un privilegio el poder trabajar con este tipo de material que tiene unas consideraciones éticas muy importantes. Este aspecto se trata en todas las clases al principio para recordar. Bueno, estos son los 7 temas que se abordan a lo largo de la clase. Ya podéis ver que son temas muy, muy amplios y cada uno, por ejemplo, lo que decimos, solo simplemente la aproximación de la salud, la paleopatología. Existen másteres solo específicamente de este trabajo y en cada uno de estos temas se aborda en una clase y por eso decimos que es una visión muy amplia
de una área que está vinculada a la arqueología. Entonces queríamos desarrollar algún tipo de modelo de innovación educativa que nos permitiese que ellos pudiesen orientar un poco y la propia docencia. Este sería, por ejemplo, uno de los repartos de grupos. Lo primero que hacemos el primer día de clase es les pedimos que se vinculen a un grupo. Solemos romper las dinámicas habituales que tienen en otras clases, donde por ejemplo, en este caso lo que es la clase que, bueno, la asignatura que le hemos desarrollado este año, donde depende del número de alumnos podemos hacer más o menos grupos. Por ejemplo, estimación del sexo, la edad y paleopatología, les pedimos a que 3 alumnos que se apunten acá, entonces quedan vinculados como el grupo A. Esto va a ser importante porque van a tener que coordinarse dentro del grupo A. Por ejemplo, aquí tenemos 3 alumnos, alumno 1, alumno 2 y alumno 3, y tenemos 3 conceptos a desarrollar: estimación del sexo, estimación de la edad y paleopatología. Entonces se les pide que a la hora de desarrollar la Fast Talk, ellos se coordinan para elegir, que cada uno de ellos elige uno de esos aspectos. ¿Cómo funcionan? Pues una Fast Talk les presentamos que son unas presentaciones de 5 minutos, normalmente se denomina para un trabajo en congreso o en alguna reunión. En este caso vamos a mantener los 5 minutos, pero para explicar un artículo publicado. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que escoger un artículo publicado que esté vinculado al tema que ellos han elegido, por ejemplo, estimación del sexo o estimación de la edad, y tienen que desarrollar ese artículo en 5 minutos de presentación. Los 5 minutos son muy estrictos, por lo que queremos es que aprendan a ser concisos, con 4 diapositivas, de las cuales solo 3 pueden ser de texto. Normalmente les aconsejamos que la primera sea de introducción y que utilicen solo imágenes para que aprendan a hacer una diapositiva solo con imágenes. Y a pesar de que es una presentación individual y cuenta gran parte de la nota, en este caso lo que pedimos es que se coordinen dentro del grupo, y eso, la coordinación o el grado de coordinación, es algo que también se valora. Estas son las revistas que les pedimos. Ya veis que son todas revistas específicamente del área y todas son revistas en inglés. Cuando hablamos de esto, lo que buscábamos era revistas que sean, como os decía, específicas del área de trabajo, para que ellos aprendan a trabajar con revistas que no son del área de arqueología, sino de esta subárea o de esta área próxima, que es el estudio de los restos humanos. Y hemos evitado tanto las revistas que son generalistas, que pueden tratar estos temas, pero que también los pueden tratar con diferentes perspectivas, y también las revistas locales o las revistas en castellano. Eso no quiere decir que no se les anime a leer estas revistas en otras partes de la asignatura, pero precisamente para esto lo que queremos es que se aborden a un mundo más global, que esté relacionado con esta disciplina y que aprendan o que se acerquen a estas otras asignaturas. Les ayudamos desde todos los momentos. En el principio de la búsqueda les hacemos un pequeño tutorial en clase sobre cómo buscar. Le decimos cómo buscar en Google Académico, cómo buscar en Web of Science o Web of Knowledge, y luego también cómo buscar en las webs específicas de la revista, porque hemos detectado muchas veces les cuesta encontrar una revista, que el artículo pertenezca a esta revista. Se les dan unas semanas para que elijan. Una vez que lo hayan elegido, con una semana antes de presentar, al menos nos tienen que confirmarlos por email: hemos elegido para el estudio de la estimación de la edad este artículo. Yo lo que hago es lo reviso, le digo si es conveniente, si no es conveniente, o le digo qué puntos se pueden acercar o qué puntos tienen que tratar con más ampliación, y les recuerdo que es bueno que ellos hagan trabajo propio, que hagan sus propias imágenes, que hagan sus propios materiales, si no sea un corta y pega del propio artículo. Muchas veces, incluso en esta última clase, nos hemos encontrado que se presentaba un software para el tratamiento ético de los individuos, y uno de los alumnos trabajó con ese software, se lo descargó y contó sus experiencias. Y por último, les decimos eso, un tiempo para preparación que luego van a presentar. La presentación se hace de manera breve, como os digo, muy estricta con los 5 minutos, y nosotros, o yo previamente, me he leído todos los artículos, que para nosotros, aunque para ellos es bastante complicado leerse el artículo en inglés, para nosotros es relativamente sencillo, muchos de ellos ya los conocemos. Entonces esto nos ayuda a abordar y plantear la evaluación de una manera mucho más personalizada, y les pedimos, cuando ellos presentan, les hacemos consejos sobre cómo mejorar tanto su expresión, la manera de hablar,
explicar, la manera de acercarse, cómo mejorar las diapositivas. Se les hace preguntas para saber cuál es su capacidad de integración de este artículo y cómo lo pueden defender. Los propios compañeros también les hacen preguntas y intentamos enlazar esto con su TFM. Cuando presentes tu TFM tienes que hacerlo así, cuando te des tal, intenta abordarlo de esa manera. El concepto de clase invertida o la parte de la innovación educativa es porque la docencia del tema se va a centrar en estos artículos y además siempre vamos a trabajar con ellos en otros temas. Siempre les recordamos, ¿te acuerdas cómo decía tu artículo que se abordaba este concepto o este otro concepto? Y es de esa manera ellos defienden o les explican a sus propios a sus propios compañeros lo que ellos vieron en ese artículo. Aunque, por ejemplo, en el tema más amplio que podría ser de la salud, si ellos deciden hacerlo sobre una enfermedad en concreto, enlazamos esa enfermedad para tratar los aspectos de la salud con los cuales ellos se sienten más vinculados. Finalmente, lo que decimos, el concepto de Fast Talk nos ha ayudado a que ellos lean revistas especializadas de alto impacto en el tema de tanto la antropología como de arqueología, que hagan un trabajo de interesante en inglés y entiendan una metodología relacionada con la asignatura. Muchas veces ellos ven y dicen, pues he encontrado este artículo, pero era muy médico, y entonces nosotros explicamos precisamente por eso no os aconsejamos coger estas otras revistas que son médicas y la tratan desde un punto de vista médico, no arqueológico. Aprenden a resumir la información adquirida y a desarrollar diapositivas propias, atractivas, que les ayuden con la exposición, que eso les ayuda mucho para el TFM. Y una cosa muy importante es tanto aprenden a responder las preguntas como a utilizar su tiempo con responsabilidad. Llevamos, como digo, 5 años trabajando con esto. La verdad es que es motivador tanto para mí porque aprendo cosas nuevas, leo artículos nuevos, tanto para ellos porque sienten que la clase les pertenece un poco más, que tienen más vinculación. Y casi todos lo que, cuando hablamos al final de la clase, cómo han visto esta actividad, lo que nos dicen es que al principio las ven con mucho terror porque les da miedo hablar en inglés, porque les da miedo que sea una disciplina un poco más científica que otras partes de la arqueología, pero que luego se dan cuenta que se encuentra muy a gusto, que es muy abordable, y cuando yo les pregunto si leerían otras cosas de temática similar, dicen que sí, que ellos creen que han superado ese miedo, así que mi sensación es que se trata de una actividad muy positiva y creo que muy recomendable tal y como está diseñada. Muchas gracias.